Día viernes, llega el mejor día de la semana. María Mercedes, buenos días. Cada vez más cerca el fin de semana. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Gustosos, como siempre, de recibirles. La segunda hora de transmisión viene cargada ya de la información política, esta que ha sido relevante durante esta semana. Así es, empezamos contándoles que el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que le tirarán la puerta en la cara a aquellos que quieren destruir a la patria, la libertad y la democracia. Exacto, lo hizo en entrega de credenciales a cargo del Consejo Nacional Electoral. Veamos. El presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta electa María José Pinto literalmente ya cuentan con el pasaporte en la mano para lo que será la posesión el próximo 24 de mayo en la Asamblea Nacional, una vez que el Consejo Nacional Electoral CNE les entregó las credenciales al ser los ganadores del balotaje. Aunque la transparencia y la eficiencia técnica estuvieron comprobadas hasta la saciedad, no faltaron los intentos de sembrar dudas, pues las narrativas descabelladas de fraude que iniciaron con lo mágico, pasando por lo cómico, terminaron siendo sepultadas, ya que la verdad de los hechos prevaleció. La transparencia ha sido reconocida por quienes observaron el proceso electoral con una mirada neutral y con la vocación democrática dentro y fuera del país. Casa llena en el Centro Cultural Ichimbía Centro de Quito. Alrededor de 600 invitados, entre familiares, ministros, gobernadores, cúpula policial y militar y diplomáticos, entre otros. Debemos unirnos por este país que amamos y por eso nuestro gobierno tendrá siempre las puertas abiertas para quienes deseen empujar al Ecuador hacia un mejor mañana, para quienes deseen el bienestar de las familias ecuatorianas. Y aquellos que quieran destruir nuestra patria, nuestra libertad, nuestra democracia, tendrán una respuesta contundente y le tiraremos la puerta en la cara. Con esa postura decidido a mirar al frente. Pusimos la casa en orden y en estos 4 años que tenemos por delante nos enfocaremos en el crecimiento económico, en atraer mayor inversión y empleo, en derrotar al terrorismo y en abrir las puertas al comercio internacional. Noboa llevará las riendas del país en un periodo completo hasta el 2029. Se encuentra en funciones desde el 23 de noviembre del 2023, tras la muerte cruzada. Es un honor volver a servir al pueblo ecuatoriano como su presidente y le agradezco por ayudarme a enfrentar al mal y de ganarle ya 3 veces. Así se marca una nueva etapa en la historia del Ecuador, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará a Roma, Italia, entre el 16 y el 18 de mayo con el fin de participar de la ceremonia de inauguración del pontificado del Papa León XIV. Así lo dio a conocer mediante decreto ejecutivo 631 firmado este 15 de mayo. Dentro de la comitiva oficial que acompañará al primer mandatario en este nuevo viaje internacional se encuentra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld. Tras las mesas técnicas conformadas por representantes del sector público-privado y del Ministerio de Economía y Finanzas, se oficializó la reforma del Acuerdo Ministerial 080. Esta modificación fortalece la contratación colectiva en Ecuador. Miremos. El Ministerio de Trabajo oficializó la reforma 080, una medida que transforma la manera en que se negocian y suscriben los contratos colectivos en el país. La ministra Ivonne Núñez explicó que esta reforma nace tras la detección de más de 25,000 trámites represados, entre ellos una gran mayoría relacionados con la creación de sindicatos y la contratación colectiva, tanto en el sector público como privado. Nosotros todas las estadísticas las presentamos ante la Organización Internacional del Trabajo, porque la historia del registro de sindicatos, el irrespeto a los derechos laborales en años anteriores nos ha llevado a tener sanciones y llamados a atención por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, la política está cambiando. Si no hay atención, lo que hay es traba. Nosotros hemos destrabado para que exista atención.
Ante esta situación se estableció una política de atención inmediata, lo que ha permitido que actualmente se registre al menos un sindicato por semana. Esto cambia la historia de lo que pasaba antes. Era muy complicado registrar un sindicato en el Ministerio del Trabajo. La estadística de registro nos ha determinado que fue una decisión, primero, muy acertada. Segundo, que la atención es inmediata. Es decir, el registro se hace en menos de 2 semanas, salvo el caso que tengan documentos pendientes o que tengan que hacer alguna variante. Uno de los cambios fundamentales con la reforma es la inclusión de un glosario de principios laborales internacionales y constitucionales. Esto facilita su aplicación por parte de directores regionales, empleadores y trabajadores. Estableciéndose directamente en este propio acuerdo los principios que rigen la contratación colectiva, vemos que pues siempre serán seguidos por las autoridades competentes que la aplican. Entre esos, por ejemplo, está el principio de legalidad, que ningún funcionario puede hacer sino lo expresamente previsto en la norma. El principio indubio pro operario, que cualquier duda o alcance que tenga una norma relativa a materia laboral tiene que interpretarse en favor de la parte débil de la relación laboral, esto es, el trabajador. Además, se fija un plazo concreto para que el Ministerio de Economía y Finanzas emita el dictamen presupuestario necesario para la firma de contratos colectivos. Que se contemple de modo expreso en el acuerdo ministerial, estableciéndose 30 días para que el Ministerio de Economía y Finanzas se pronuncie. Esta reforma fue firmada en presencia de líderes sindicales, quienes coincidieron que este paso devuelve la confianza al movimiento obrero. Llevamos más de 7 años intentando firmar un contrato colectivo y esta es la oportunidad para que los plazos se acorten y sea más ágil el trámite. Agradezco a la señora ministra toda la apertura que nos ha dado a nosotros como trabajadores. Informó Ailis Morán. El régimen baraja la posibilidad de buscar alternativas a una posible asamblea constituyente. Los cambios se podrían efectuar mediante reformas parciales. Esto ocurre mientras el legislativo se estaría negociando la conformación de comisiones previsto para este viernes. La posibilidad de una asamblea constituyente podría pasar a segundo plano tras la conformación del nuevo periodo legislativo, y así lo dio a entender José de la Gasca, ministro de Gobierno. Hemos sido claros, creo que hay que dar un compás de espera a eso, en el sentido de que ahora hay finalmente una constitución en la Asamblea que permite trabajar en estos cambios estructurales, esenciales, que necesita una constitución caduca. Yo creo que esa constitución ya cumplió un ciclo histórico, tenemos que cambiar de instrumento, pero para eso hay mecanismos que están previstos en la Constitución, siendo la Asamblea Constituyente el más extremo, pero creo que hay que dejar trabajar a la Asamblea. Creo que hay que ver las alternativas democráticas que tenemos hoy en día. El país lo que quiere es que trabajemos para resolver los problemas de los ecuatorianos, no solamente en lo político. Tenemos asuntos serios que discutir y creo que finalmente la Asamblea va a ser ese gran espacio de diálogo, de consensos y de trabajo. En la Asamblea Nacional esa propuesta empieza a tener respaldo, por lo menos desde Construye. Entiendo que interpreta o percibe lo que quiere el país también. Quiere que se tomen las mejores decisiones, que no se prolonguen en base a elecciones y corre el riesgo, además de este o cualquier gobierno, de que en la última ocasión, cuando esté construida una nueva constitución, el pueblo le diga que no. Y creo que lo más adecuado es trabajar con los tiempos, como ha dicho el señor ministro, y trabajar en base a lo que aspira también la comunidad. Esto se da mientras se estaría negociando la conformación de las comisiones. ADN del oficialismo buscaría presidir la de régimen económico y tributario, fiscalización, justicia, seguridad, laboral y de gobiernos autónomos descentralizados. La Alianza Revolución Ciudadana Reto a la espera de tener un espacio. Bueno, bajo la manga, creo que acá el que lo tiene todas las cartas y el que las baraja es el gobierno. Nosotros venimos, repito, a trabajar, a tratar de elevar el diálogo y el debate, y para eso estaremos en la comisión que se nos delegue. Todo se decidirá este viernes, informó Héctor Romero. Y el nuevo Consejo de Administración Legislativa quedó conformado en la primera sesión de la Asamblea Nacional. La mayoría de los miembros son del partido oficialista ADN. Miremos.
Formación de las autoridades de la Asamblea Nacional del Ecuador para el periodo 2025-2029 se llevó a cabo tras la instalación de la nueva legislatura el 14 de mayo de 2025, con 151 asambleístas. La distribución de las autoridades refleja en las mayorías políticas lideradas por el movimiento ADN, junto a alianzas con Pachakutik, Partido Social Cristiano e independientes. A continuación, detallamos cómo quedó conformado el Consejo de Administración Legislativa, CAL, para el periodo 2025-2027. En la presidencia se eligió a Nils Olsen, de ADN. Para la primera vicepresidencia se eligió a Michelle Mancheno, de ADN. En la segunda vicepresidencia está Carmen Tiupul, de Pachakutik. En cuanto a las vocalías, como primer vocal está Sade Frichi, de ADN. Como segundo vocal, Samuel Sellery, asambleísta del Partido Social Cristiano, quien habría salido del partido después de la primera sesión de la Asamblea. Mónica Salazar, asambleísta independiente y quien no hace mucho era parte de la Revolución Ciudadana. Como cuarto vocal está Steven Ordóñez, asambleísta independiente. De esta manera llega la Asamblea a su sesión de este viernes 16 de mayo, donde el Pleno deberá estructurar la integración de las comisiones especializadas permanentes, tema que fue imposible ser debatido en la sesión del pasado miércoles, informó Patricio Guevara. La conformación de una mayoría del oficialismo en la Asamblea Nacional podría allanar el camino para realizar reformas parciales a la Constitución. Esta vía sería la más ágil, según destacan constitucionalistas. Sin embargo, dependería de que esta mayoría se mantenga. Una posible asamblea constituyente entró en compás de espera. Así lo anunció el ministro de Gobierno, José de la Gasca, por lo que el camino para reformar la actual Constitución podría ser mediante vía legislativa. Ahora hay finalmente una constitución en la Asamblea que permite trabajar en estos cambios estructurales, esenciales, que necesita una constitución caduca. Yo creo que esa constitución ya cumplió un ciclo histórico. Tenemos que cambiar de instrumento, pero para eso hay mecanismos que están previstos en la Constitución, siendo la Asamblea Constituyente el más extremo, pero creo que hay que dejar trabajar a la Asamblea. Todo dependerá de los temas que se busquen modificar de la Carta Magna, señala el constitucionalista Ismael Quintana. Lo primero es definir la vía que vamos a seguir. Y una vez que usted tenga claridad de la vía que va a sugerirle a la Corte Constitucional, también ya hay que tener listo entonces un paquete de reformas constitucionales, temas. Si se ratifican las iniciativas que ya han sido anunciadas previamente por el gobierno, bastará que el proceso se le realice a través de la Asamblea, señala el constitucionalista José Chalco. Y que el mejor camino es indiscutiblemente las reformas parciales a la Constitución sobre aquellos puntos medulares, como es eliminar el Consejo de Participación, regresar a los 3 poderes del Estado, reducir los legisladores, hacer 2 cámaras de senadores y diputados, seguir, avanzar en la propuesta del establecimiento de bases militares con propósitos precisamente de combate a los delitos transnacionales y la eliminación del fondo partidista. Este proceso sería mucho más ágil, destaca el constitucionalista. Indiscutiblemente que con los controles de la Corte Constitucional, el Ecuador puede estar en elecciones entre 7 a 6 meses desde ahora. Sin embargo, para Quintana, el gobierno podría correr riesgos si no cuenta con una mayoría estable dentro del legislativo. Cuidado el exceso de confianza. Yo no sé, por ejemplo, si Pachakutik va a apoyar reformas constitucionales a los sectores estratégicos, a las limitaciones que establece la Constitución a la actividad extractiva, que tengan que ver con temas de derechos de la naturaleza y ese tipo de cosas. Yo, francamente, digamos, pondría en tela de duda. Entre las posibles reformas que el Ejecutivo podría impulsar, se incluirían ajustes en el sistema de justicia, mecanismos de control institucional, combate contra la inseguridad, entre otros, aunque hasta el momento no se ha presentado una propuesta concreta. Informó Miguel Ángel Bedoya. Las estructuras Frente Oliver Sinisterra, disidencias comuneros del sur y comandos de la frontera han sido identificadas como grupos armados organizados. Así lo dio a conocer mediante decreto ejecutivo el presidente Daniel Noboa tras conocer un informe del sistema de inteligencia donde se puso en conocimiento la actuación de los grupos armados organizados al considerar que estos grupos generan incidencia dentro del conflicto armado interno en territorio ecuatoriano.
A ellos se dispuso a las entidades de seguridad que implementen medidas que garanticen la soberanía nacional. Y en otro tema, la iniciativa que busca promover la inclusión laboral de los trabajadores de más de 40 años fue aprobada por la anterior Asamblea. Sin embargo, el texto legal presenta ambigüedades sobre la proporción mínima de empleados de este rango de edad que deben integrar la plantilla de una empresa. Entre los últimos proyectos de ley que fueron aprobados por el legislativo anterior, se ratificaron 7 artículos y 2 disposiciones que habían sido objetadas por inconveniencia por el presidente Daniel Noboa al proyecto de ley de reformas a varias leyes respecto de la discriminación por edad en el sistema laboral. Si bien este cuerpo legal señala que una empresa que cuente con más de 25 trabajadores deberá mantener el 1% del total de su nómina a trabajadores de más de 40 años, también señala que dicha obligación no podrá ser menor del 4% de la totalidad de sus trabajadores. Esto generaría confusión, señala Vanessa Velázquez, abogada laboral. Te habla del 1% de 25 trabajadores, lo que sería 0.25, es decir, quien tenga 25 trabajadores no debe tener personas con mayores a 40 años, o debemos tomar en cuenta el segundo inciso del artículo 2, en el que sí efectivamente te dice que tiene que ser el 4% de la nómina, que hablando de 25 trabajadores sería una persona mayor a 40 años. Habrá que esperar a ver si es que ahí hay una fe de ratas o finalmente ya cuando empiecen las demandas de inconstitucionalidad de esta ley habrán cambios importantes en esto. Con relación a las sanciones previstas en este cuerpo legal. Lo que ocurrirá es que se van a poder colocar sanciones de 10 a 20 dólares por cada día de incumplimiento. Las inspecciones se hacen trimestrales, es decir, se harán por 90 días las sanciones, llegando a ser la más grave, 1.800 dólares. Para Velázquez, la normativa que ya está publicada en el registro oficial no ofrecería incentivos a las empresas para contratar a personas de este rango de edad. No tienes ningún incentivo tributario, ningún incentivo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tienes ningún incentivo de capacitación. El único incentivo, por llamarlo así, es que te coloquen una lista de cumplimiento en la página del Ministerio de Trabajo, que habrá que ver cuándo se adapta y si efectivamente al empleador le resulta interesante estar publicado o no en un listado otorgado por el Ministerio de Trabajo. Para el cumplimiento de este cuerpo normativo, se incluyeron reformas al Código de Trabajo, a la Ley Orgánica de Servicio Público, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, informó Miguel Ángel Bedoya. El Servicio de Rentas Internas informó que hasta abril del 2025 se han recaudado 7.618 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9.1 en comparación con el mismo periodo del 2024. El impuesto al valor agregado, el IVA, continúa siendo el tributo que más paga la ciudadanía ecuatoriana y el que mayor peso tiene en la recaudación tributaria del Servicio de Rentas Internas. La recaudación tributaria en el Ecuador continúa creciendo de manera favorable durante los primeros 4 meses de 2025. De acuerdo a cifras que maneja el SRI, el cobro de impuestos creció en un 9.1% hasta el mes de abril del presente año si lo comparamos con cifras de 2024. En términos monetarios, este incremento en la recaudación tributaria significó un total de 7.618 millones de dólares de enero a abril de 2025, a comparación de los 6.986 millones de dólares ingresados en el mismo periodo en 2024. El impuesto al valor agregado, IVA, continúa siendo la mayor de las contribuciones que la ciudadanía paga hacia el SRI, dejando un total de 3.549 millones de dólares, es decir, un incremento de más del 24% a comparación del mismo periodo de 2024. Los tributos que le siguen al IVA en recaudación son el impuesto a la renta con 2.608 millones de dólares. En tercer lugar es el impuesto a la salida de divisas con 409 millones de dólares, mientras que el impuesto a los consumos especiales que contienen a elementos como cigarrillos, bebidas alcohólicas, las cervezas, las bebidas no alcohólicas y las fundas plásticas recaudaron 260 millones de dólares. De acuerdo a expertos tributarios, el éxito en el incremento de la recaudación de impuestos del SRI se debe a las políticas desde el Ejecutivo.
permitiendo un panorama más sólido en cuanto a macroeconomía del Ecuador. Informó Ítalo Salazar. Y al volver le contamos que en el Consejo Metropolitano las autoridades locales fueron reelectas. Fernanda Racines continuará como la vicealcaldesa de Quito y Darío Cagüeñas como segundo vicepresidente. Al volver le contamos. Gracias amigos por su sintonía. De regreso con más noticias. Como lo anunciamos, Fernanda Racines fue reelecta como vicealcaldesa de Quito. Lo propio sucedió con Darío Cagüeñas en la segunda vicepresidencia del Consejo Metropolitano. Las dos autoridades permanecerán 2 años más en esos puestos. 15 votos. En contra de todo pronóstico, la reelección de Fernanda Racines como vicealcaldesa de Quito fue rápida. 15 votos afirmativos, 7 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el señor concejal Juan Báez. Por tanto, la señora concejala María Fernanda Racines Corredores ha sido reelegida vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. Sin mayor problema, también Darío Cagüeñas, con 13 votos positivos, consiguió la reelección en la segunda vicepresidencia del Consejo. Queda usted posesionado como segundo vicepresidente del Consejo Metropolitano de Quito. Felicitaciones, concejal. Aunque al interior de la sesión 131 no existieron mayores novedades, culminada la misma, sobre todo de parte de los concejales que votaron en contra, existieron cuestionamientos. Evidentemente, como concejales, nosotros no podíamos validar unos acuerdos, unas negociaciones que ya estaban selladas. De tal forma que por eso hemos resuelto 7 concejales votar absolutamente en contra y no participar de la conformación de la comisión ocasional, que a su vez será la comisión que conformará las comisiones. Comisión que estará conformada por Emilio Uzcategui, Ángel Vera y Analía Ledesma. Esta última en muchas ocasiones crítica a la alcaldía de Pavel Muñoz. A mí no me van a decir, bajo ningún concepto, que yo tengo ningún acuerdo ni ninguna componenda política, porque yo soy una concejal transparente, presidenta de la Izquierda Democrática, la cual puede hablar todo sobre la mesa. Esto bajo ningún concepto quiere decir que yo estoy entregada al bloque de la Revolución Ciudadana ni entregada a la oposición. Otro factor que llamó la atención a los concejales llamados de oposición fue el voto a favor de la continuidad de la edil Estefanía Grunauer. ¿Qué pasó? ¿Se votó ahora a favor? Bueno, yo creo que es muy importante dejar siempre a un lado los temas personales y políticos. Tenemos que ver por una unidad en este momento por los quiteños. El Consejo Metropolitano ha decidido en este momento que haya una continuidad. Apostamos por eso, pero sin embargo no vamos a dejar de fiscalizar y legislar. Esto no es una carta en blanco, justamente. Y tal como están las cosas, esa es la línea a seguir en los próximos 2 años. Eso sí, con una pequeña parada en el proceso de revocatoria, pues aquello podría modificar en algo el manejo de la alcaldía. Informó Javier Rosero. La economista Tatiana Coronel fue elegida como la nueva vicealcaldesa de Guayaquil. En la sesión ordinaria del Consejo Cantonal, Coronel ocupará el cargo durante 2 años. Esta designación se la hizo en cumplimiento con el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización. Miremos. Luego de 2 años de haber cumplido en su cargo de vicealcaldesa, Blanca López se eligió este jueves en sesión del Consejo Municipal a la nueva vicealcaldesa de Guayaquil para los siguientes 2 años. La economista Tatiana Coronel fue escogida por la mayoría de concejales, con 12 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. Hoy asumo el cargo de vicealcaldesa de nuestra querida ciudad con un profundo sentido de compromiso y responsabilidad. Y no me presento aquí únicamente como una joven profesional, sino como una ciudadana convencida de que el servicio público es más que un honor, es una obligación. La nueva vicealcaldesa reiteró su compromiso con el trabajo social, dignificando así la vida de los guayaquileños. Como el fortalecimiento del tejido social, como el impulso del arte, de la cultura, del deporte, de la innovación, de la reactivación económica, de la peatonalización y recuperación de nuestros espacios públicos. El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, le brindó su apoyo a la nueva vicealcaldesa. Vamos a respaldarla siempre y lo más importante es que esta administración municipal da espacio a nuevos cuadros, a nuevos perfiles y vamos a trabajar en conjunto siempre en pro
del beneficio de los guayaquileños. Coronel llegó al cargo de concejal en reemplazo de Raúl Chávez, quien dejó la concejalía para ir por el puesto de asambleísta nacional. Antes de asumir como concejala, se desempeñó como directora de vinculación con la comunidad de la municipalidad. Además, Coronel se desempeña como vicepresidenta nacional del movimiento Reto. Informó Daniel Lalama. En el Ministerio de Agricultura se realizó la socialización del Acuerdo Ministerial 003, así como también del Manual Técnico para el Cultivo de Cannabis no psicoactivo y cáñamo industrial. Esto con la finalidad de que se conozcan los cambios en la normativa, pero también en este evento se brindó herramientas que permitan tecnificar su siembra y cultivo. Tener las reglas claras. Eso es lo que permite el Acuerdo Ministerial 003 y el Manual Técnico para el Cultivo de Cannabis no psicoactivo y cáñamo industrial, ya que se establecen las directrices para los tipos de licencia, incluso los montos de inversión que se requiere para iniciar con estos proyectos. Cómo realizar la parte de invernaderos, qué semilla es la que funciona mejor, los sustratos que utilizar, abonos. Entonces es un manual muy específico que ayuda para tener una mejor producción y tener las reglas súper claras y que la inversión pues esté más segura. Y es que esta industria, a pesar de ser nueva en el país, tiene la proyección de expandirse, no solo en el Ecuador, sino también en el mercado internacional. Bueno, al momento tenemos más de 202 licencias de siembra, cultivo y extracción de cannabis otorgadas por el Ministerio de Agricultura. Al momento también tenemos más de 2.000 tipos de productos, más de 800 productos registrados con registro sanitario que están comercializándose. Tan solo en 2024, productos a base de cannabis alcanzaron cerca de $10 millones en ventas. Para este año aspiran que la cifra suba a 15 millones. Las mejoras que tiene el acuerdo hacen posible que productores de mayor rango de posibilidades puedan entrar a la industria y puedan hacer sus emprendimientos. En este evento se socializó este nuevo acuerdo ministerial, que actualiza el marco regulatorio para la producción y procesamiento del cannabis y se adapta a la nueva realidad operativa. Además, se busca que se conozca esta industria, que opera de manera legal, y son diversos usos que se le puede dar a la planta, pero también que los agricultores puedan tecnificarse y obtener ganancias. Y por ahí empezar a guiar al agricultor, ¿no? Entendiendo que el agricultor hace una inversión y que el Ministerio de Agricultura de alguna manera avala y apoya que quien hace inversiones en campo pues tenga también un cierto tipo de productividad, entonces un retorno. El 17 de septiembre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis para fines medicinales y terapéuticos. Ahora los emprendedores buscan mejoras y cambios que beneficien al sector. Informó Solange Mateu. Este jueves se realizó la inauguración del año lectivo 2025-2026 en el marco del programa Aulas Hospitalarias. El acto tuvo lugar en el Hospital de Los Ceibos, allá en Guayaquil. El Hospital General de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en colaboración con el Ministerio de Educación, inauguró el martes 13 de mayo el año lectivo 2025-2026 del programa Aulas Hospitalarias, en un emotivo acto que reunió estudiantes, padres de familia, autoridades y personal de salud. La ceremonia se llevó a cabo en el cuarto piso del área de hospitalización, donde funcionan actualmente 2 aulas hospitalarias. En estos espacios, 2 docentes son quienes acompañan a niños, niñas y adolescentes en su proceso educativo, utilizando actividades lúdicas y adaptadas a las necesidades médicas y emocionales a cada paciente. Contamos con 2 aulas hospitalarias, un aula que cubre con 2 maestros, un aula que cubre los niños hasta 4º de básica y otra que cubre desde 5º de básica hasta 1º y 2º de bachillerato. Ellos pueden asistir desde los 4 años hasta los 17 o 18 años de edad. Aquí en las aulas intrahospitalarias propiamente se los tiene hasta los 15 años, que es la edad que permite el rango de atención pediátrica. Cuando tenemos alumnos de más de 15 años y menores de 18, los maestros se acercan al lugar donde se encuentran hospitalizados a darles asistencia en la educación.
El programa fue creado en el año 2017 en este hospital con el objetivo de asegurar el acceso, la permanencia y la continuidad escolar de menores que por motivos de salud no pueden asistir a clases en una institución regular. Desde entonces, más de 4.745 estudiantes han recibido atención educativa personalizada de lunes a viernes en los horarios de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ya sea en las aulas o en sus habitaciones. En otro tema, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas ratificó en segunda instancia la sentencia de 25 años de prisión contra Roberto Eliud Campos Crespo como el autor del asesinato de María Fernanda Fernández de Córdoba. Este fue perpetrado, recordemos, el 4 de octubre de 2011 en Lomas de Urdesa, en Guayaquil. Roberto Eliud Campos Crespo, quien apeló el dictamen que lo declaró culpable del asesinato de su ex enamorada, María Fernanda Fernández de Córdoba, fallecida tras recibir 29 martillazos en el departamento donde él vivía en Lomas de Urdesa. Esto el 4 de octubre del 2011. Supo la tarde de este jueves que el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó en segunda instancia la sentencia de 25 años de prisión. Roberto Eliud Campos Crespo estuvo prófugo desde la fecha del crimen hasta que fue capturado en Perú, para luego ser extraditado a Ecuador en abril del 2024, siendo invalidados los argumentos presentados en el recurso de apelación. Y de manera unánime, los 3 jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazaron el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Eliud Campos Crespo a la sentencia de 25 años que le impusieran en octubre del año 2024 y ratificaron en todas sus partes el fallo de primera instancia. Dentro del derecho penal en Ecuador, al sentenciado conocido como el martillador, como medida legal solo le quedaría presentar un recurso de casación. Si presentara este último recurso, pues esto tendrá que ser conocido por la Corte Nacional de Justicia, luego de lo cual, dependiendo de lo que resuelvan, pues nosotros estamos muy positivos de que se trata de un fallo sólido en su motivación, que va a pasar todos los filtros de los recursos e instancias como acabamos de verlo, y se ratificará pues para que finalmente se ejecutoríe la sentencia y ya la condena quede en firme. La madre de María Fernanda Fernández de Córdoba lleva 13 años buscando justicia. Yo voy a seguir en la lucha hasta que termine todo esto y ya esté totalmente ratificado que él ya va a cumplir los 25 años y que va a estar en la cárcel donde corresponde, que es en la penitenciaría. Eso también hago un llamado que por favor ya lo trasladen, porque el asesinato fue en Guayaquil, no en Quito, y ya se ha trasladado de la cárcel El Inca, que eso como familia y yo como madre lo estoy pidiendo. Este caso es relevante para la historia del país, pues en el 2011, año en el que se cometió este crimen, no existía dentro del marco legal el femicidio, motivando que hoy en el COIP se tipifique este delito dentro del artículo 141. Debe valorar la opinión pública como un nuevo hito también en la lucha contra la violencia contra las mujeres y de género en general, pues, ¿no? Informó Maite Morán. Estamos de regreso con más noticias que contarles. Una tercera banda de extorsionadores está atacando a los buses que conforman la cooperativa de transporte urbano Ciudadelas Unidas en Guayaquil. Hubo un nuevo ataque con armas en contra de un bus. Ya le pagaron la vacuna, no sé qué quiere. El hecho violento se registró alrededor de las 17 horas en la Flor de Bastión. Ahora se trata de un bus de la línea 114, el cual recibió los impactos, los mismos que provocaron heridas a una pasajera. Fue atacada por 2 individuos que se trasladaban en motocicletas, los cuales descargaron alrededor de 20 tiros. Según la fuente, se trata de otra organización de extorsionadores que los amenaza para que paguen altas cantidades de dinero. La línea 114 pertenece a la cooperativa de transportes Ciudadelas Unidas. El pasado 30 de abril, un bus de la línea 49 y que pertenece a la misma cooperativa fue atacado a bala. Producto de esa acción falleció una pasajera.
Ese día las unidades de las dos rutas dejaron de funcionar. Por información confidencial se conoció que hace 2 años la cooperativa viene pagando $5.000 mensuales a los extorsionadores para permitirles trabajar. El suceso del 30 de abril fue producto de un segundo grupo que también exigía dinero. Pero lo ocurrido durante este miércoles 14 de mayo está relacionado con un tercer grupo delictivo que empezó a extorsionarlos. Que quieren $30.000 si es que queremos seguir trabajando o ingresando a los bloques 6, 7 y 8 de la Flor de Bastión. Producto de este nuevo ataque, las unidades que en esos momentos estaban en circulación avanzaron solo hasta el denominado Túnel de la Flor en la perimetral y desde allí devolvieron el pasaje para que los usuarios tomen otras unidades. Luego de aquello, volvieron a paralizar sus actividades. Por seguridad, tanto de los conductores como de los usuarios. Para quienes integran esta cooperativa de buses urbanos resulta indignante el hecho de que ninguna autoridad haya llevado a cabo una investigación, a pesar de que ellos tienen denuncias desde el primer caso, ocurrido ya hace 2 años. Ninguna autoridad policial ni de fiscalía a tomar contacto con nosotros o a tratar de darnos algún tipo de garantía o solución. Informó José Morales. Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada en los sicariatos en Manta, en la provincia de Manabí. El crimen ocurrió en la parte interna de una escuela cuando la víctima iba a recoger a una menor de edad. Los sicarios, pues mientras huían, atropellaron a otra mujer que resultó herida. Lamentable. Un ataque al estilo sicariato cobró una nueva víctima en Manta, provincia de Manabí. Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada dentro de un vehículo cuando llegaba a la parte externa de una unidad educativa. Venía a recoger un niño, dice, o niña, no sé. Ahí aprovecharon los sicarios. La cerraron, dicen los sicarios. Y en la huida atropellaron a otra señora. El hecho ocurrió en el barrio Altamira. Jennifer Anaís Merchán Colmenares, de 34 años de edad, fue abordada por sicarios que desde un vehículo le descargaron una ráfaga de disparos. Desde el año 2020 ingresa al país, se encuentra regularizada acá en el país, no tiene antecedentes penales, lo que se le puede indicar de manera general. La víctima se movilizaba en el carro de su expareja, quien fue asesinado en el 2023, confirmó la policía. Se encontraría ya en calidad de occiso hace 2 años también por otro hecho violento. Estamos confirmando esa información. Para ver si tiene relación. Sí, señora. Tendremos una línea investigativa, ya que podría tratarse de su ex conviviente de hace 2 años. Las autoridades investigan el móvil de este ataque criminal que no dejó víctimas colaterales, pero que sí generó temor por la cercanía al plantel educativo, donde ya los niños salían de clases. Suerte, gracias a Dios, que no hubo niños en el momento. Uno tiene hijos, tiene familia, no sabe qué puede pasarle a uno. Más temprano ocurrió otro atentado. Un hombre fue baleado y la policía logró capturar al causante del hecho. También recuperó el arma con el que ocurrió el ataque. Es un ciudadano que tiene antecedentes penales en el año 2023 por sustancias estupefacientes. Se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros de fabricación industrial. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Preste atención a este llamado de ayuda social. Stalin Javier Rosero Hurtado, de 19 años, se encuentra desaparecido. Fue visto por última vez en la Universidad Salesiana en el sector de la avenida 12 de octubre al norte de Quito. Al momento de su desaparición vestía una chompa blanca y un pantalón negro. Si usted tiene información sobre su paradero, comuníquese de inmediato con la Policía Nacional. Se garantiza absoluta reserva.